Mis padres se negaron a ayudarme con el tratamiento del asma de mi hijo y luego montaron una campaña de recaudación de fondos, alegando que los había abandonado. Me llamo Mónica, y si hace un año me hubieras dicho que mis propios padres contribuirían a arruinar la única oportunidad de ascenso que podría haberme cambiado la vida, me habría reído y te habría dicho que exagerabas. Siempre supe que eran egoístas y un poco desconectados de la realidad, sí, pero de verdad creía que, si la situación lo requería, estarían ahí para mí, igual que yo siempre había estado ahí para ellos. Imaginaba a nuestra familia como una de esas un poco disfuncionales pero normales al fin y al cabo, el tipo de familia que discute en Navidad, se lanza indirectas y aún así se hace la foto de grupo sonriendo al final del día. Lo que nunca imaginé fue encontrarme sentada en el suelo de mi piso, con el inhalador de mi hijo en una mano y el móvil en la otra, escuchando a mi madre explicarme que le era absolutamente imposible perderse su cita en la peluquería, ni siquiera por 2 horas, ni por su nieto, al que decía adorar, ni por el ascenso por el que llevaba medio año dejándome la piel. Llevaba unos 4 años en el mismo puesto administrativo de nivel medio, en un edificio anodino junto a una autovía concurrida, de esos con moqueta gris y luces fluorescentes que zumban y te cansan la vista a las 3 de la tarde. Mi sueldo, de unos 1.500 euros, apenas me daba para pagar el alquiler, la guardería, la comida y todos los demás gastos que implica criar a un niño con asma en este país. Mi hijo, Hugo, está en primaria, y cuando digo que su inhalador es prácticamente un miembro más de la familia, no exagero. Su padre vive en otra comunidad autónoma, con una vida nueva y reluciente, y se limita a enviar la pensión mínima que le impuso el juez, más una felicitación de cumpleaños cuando se acuerda. El resto me toca a mí. Acepto cualquier trabajo extra que puedo. Me quedo hasta tarde. Me conecto desde casa después de que Hugo se duerme, todo eso, porque durante meses solo había un objetivo que me mantenía en pie, el puesto de asistente del director ejecutivo. Mejor sueldo, beneficios sociales de verdad, un pequeño despacho con una puerta que se podía cerrar. Tenía la entrevista en mi agenda para el viernes por la tarde, y mi jefe me había dicho sin rodeos que yo era su primera opción. Esa semana debería haber sido sencilla. Hugo iría al colegio como siempre. Yo me arreglaría un poco más de lo normal. Quizá me maquillaría si me sentía con fuerzas, me escaparía para la entrevista, y volvería a mi mesa antes de que nadie en mi departamento hubiera terminado con sus tristes ensaladas de tupper. Lo había visualizado tantas veces en mi cabeza que casi lo sentía como un recuerdo. Entonces, el miércoles por la noche, me desperté con ese sonido que cualquier padre de un niño asmático reconoce al instante. Esa tos seca y húmeda a la vez, ruidosa y débil al mismo tiempo. Hugo tenía fiebre, le silbaba el pecho y se aferraba a su peluche con una mirada vidriosa que me hacía sentir completamente impotente. Pasé medianoche en el sofá, con él acurrucado en mi pecho, contando sus respiraciones, mirando el reloj y haciendo esa actuación en la que tienes que parecer tranquila para que él no entre en pánico, mientras en tu cabeza repasas la lista de los peores escenarios posibles. Para el jueves por la mañana, era evidente que no iba a ir al colegio al día siguiente, y ya tenía esa sensación de nudo en el estómago incluso antes de que la pediatra lo confirmara. Le auscultó los pulmones, le recetó corticoides y me dijo, con esa voz calmada que usan para no alarmarte, que necesitaba al menos un par de días de reposo. Asentí y fingí que tenía un plan, pero en cuanto salí al aparcamiento con mi hijo medio dormido sobre el hombro, mi mente se puso a 1000 por hora. La entrevista era el viernes. Obviamente, no podía llevar a un niño enfermo a la oficina, ni podía dejarlo en casa con una canguro desconocida mientras tenía dificultades para respirar. Hice lo único que me pareció lógico. Llamé a mis padres. Viven a media hora en coche, en un cómodo chalet adosado que compraron hace años, con la hipoteca ya pagada, decorado con todas esas cosas que decían no poder permitirse, pero que, de alguna manera, siempre conseguían. Mi padre está prácticamente jubilado, hace algunas consultorías a tiempo parcial cuando le apetece. Mi madre no trabaja, a menos que criticar por teléfono cuente como un trabajo a jornada completa. Salen a cenar fuera más que yo. Hacen escapadas de fin de semana a su casita en el pueblo. Publican fotos en restaurantes, con copas de vino en la mano, mientras yo intento estirar las sobras de la paella del domingo una noche más. Así que, en mi cabeza, pedirles que cuidaran de su nieto enfermo durante un par de horas un viernes por la tarde no era un gran sacrificio. Era el tipo de cosa de la que los abuelos suelen presumir. Cuando mi madre cogió el teléfono, sonaba molesta por haber interrumpido su programa de mediodía. Le expliqué la situación, probablemente demasiado rápido porque estaba sujetando la mano de Hugo e intentando no llorar en el aparcamiento. Le hablé de la entrevista,
de lo importante que era, de cómo significaría que por fin podría dejar de mirar el saldo de mi cuenta antes de comprar cereales. Le dije que la pediatra solo había recetado reposo y su medicación, que dejaría el inhalador, su manta favorita, todo preparado. Le pregunté si podían venir a quedarse con él esas pocas horas. Hubo un silencio al otro lado de la línea, lo suficientemente largo como para pensar que se había cortado. Luego, suspiró, un suspiro teatral que me revolvió el estómago, y dijo que tenía cita en la peluquería el viernes por la tarde, una cita que ya había tenido que cambiar una vez. Empezó a hablar de lo difícil que era conseguir hora, de lo mal que tenía las raíces, de que no podía volver a cancelarla, o la peluquera pensaría que no era una clienta seria. Recuerdo quedarme mirando el capó de mi coche, como si mis palabras no significaran nada, como si estuviéramos hablando dos idiomas completamente diferentes. Le recordé que era mi ascenso, que era por el bien de su nieto, que eran solo 2 horas. Ella dijo algo como, quizá esto es una señal de que deberías reevaluar tus prioridades, que una buena madre no pondría su trabajo por delante de un hijo enfermo. Tuve que morderme el interior de la mejilla tan fuerte que noté el sabor a sangre, porque lo que quería decir era de esas cosas que no se pueden retirar. Colgué y llamé a mi padre, esperando que interviniera como solía hacer, cuando pensaba que ella se estaba pasando de la raya. Escuchó, sonando distraído, y luego repitió casi palabra por palabra la misma cantinela sobre que ya tenían planes para el viernes y que era un aviso muy precipitado. Dijo que querían mucho a su nieto, por supuesto, pero no podía yo cambiar la reunión, no podía conseguir que alguien me cubriera, no podía simplemente pedir el día por enfermedad. Para cuando colgué, me temblaban tanto las manos que tuve que quedarme sentada en el coche con el motor apagado hasta que pude volver a respirar y formar frases completas. Desde el asiento trasero, Hugo preguntó si venían los abuelos, y yo esbocé una sonrisa y dije que todavía lo estábamos viendo, porque mentir, al parecer, también forma parte de ser madre. El resto del día se convirtió en una lista de tareas estresante y humillante. Escribí a cada amiga, a cada vecina en la que confiaba vagamente, a cada madre de la clase de Hugo, que alguna vez había dicho, avísame si necesitas algo. Todo el mundo fue amable, de verdad, pero un niño enfermo de improviso es mucho pedir. Todos tenían sus razones. Un trabajo del que no podían salir, sus propios hijos que cuidar. No los culpo, pero cada no se sentía como un peso más, como cemento húmedo secándose alrededor de mis tobillos. En la oficina, envié un correo electrónico a mi jefe, preguntando si había alguna posibilidad de mover la entrevista, aunque fuera un poco. No respondió. Alguien de recursos humanos me envió un mensaje educado diciendo que la agenda del director estaba muy apretada antes de un viaje y que las decisiones debían tomarse antes del fin de semana. Para el jueves por la noche, con Hugo acurrucado en el sofá, respirando un poco mejor pero todavía agotado, ya sabía cómo iba a terminar todo, pero seguía diciéndome a mí misma que algún milagro ocurriría. Miraba el móvil cada pocos minutos, como si mi madre fuera a llamar y decir que lo había pensado mejor y que por supuesto iba a ayudar. ¿En qué estaba pensando? En su lugar, recibí un mensaje suyo quejándose del tiempo y preguntándome si había visto su serie favorita. Ni una mención a la entrevista, ni una mención a que su nieto no podía respirar. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que me dolieron los ojos. Luego la apagué y me concentré en contar las respiraciones de mi hijo de nuevo, porque eso era algo que podía controlar. El viernes por la mañana, llamé a la oficina en cuanto abrieron las líneas y les dije que tenía que retirarme de la candidatura. Pude oír la decepción en la voz de la asistente. La forma en que dijo, ¿estás segura? Como si estuviera cambiando de opinión sobre qué comer, y no como si toda mi vida estuviera siendo aplastada por una tormenta perfecta de mala suerte y egoísmo familiar. Mi jefe finalmente me llamó a mediodía, con prisa, diciendo que lo sentía pero que tenían que seguir adelante. Otro candidato había movido su agenda para poder asistir. Me dijo que seguían valorándome, que apreciaban mi trabajo. Todas esas frases corporativas vacías que suenan a ruido blanco cuando estás sujetando un paño húmedo en la frente de tu hijo e intentando que tus lágrimas no le caigan en el pelo. Esa tarde, mientras Hugo dormitaba y los dibujos animados sonaban de fondo, mi móvil vibró con un mensaje de mi madre. Preguntaba alegremente qué tal había ido la reunión importante, con uno de esos emojis de celebración falsos, como si hubiera borrado por completo nuestra conversación del día anterior o hubiera decidido que no tenía importancia. Me quedé mirando el mensaje y sentí que algo dentro de mí cedía, como un mueble que ya estaba un poco inestable pero que finalmente se rinde y se estrella contra el suelo. No respondí. Me dije a mí misma que hablaríamos con calma el domingo, cuando se suponía que íbamos a cenar a su casa, cuando la tensión arterial de todos estuviera en niveles normales.
Llegó el domingo y estuve a punto de cancelar, pero Hugo no paraba de preguntar por sus abuelos, y yo todavía estaba en esa fase en la que creía que podía arreglar las cosas con una conversación civilizada. Esa mañana, antes de ir para allá, llamé a mi madre e intenté explicarle lo dolida que estaba porque no me hubieran ayudado, cómo todo se había venido abajo, porque no tenía a nadie en quien apoyarme. Escuchó en completo silencio. Cuando terminé, se aclaró la garganta y dijo que sentía que yo estuviera disgustada, pero que no podían dejarlo todo cada vez que yo tenía una crisis. Lo dijo con un tono frío y racional que me hizo sentir como una adolescente pidiendo que la llevaran a una fiesta. Me recordó que Hugo era mi responsabilidad, no la suya, y que ella y mi padre ya habían cumplido con su parte de la crianza. Cuando le señalé la cantidad de veces que yo los había ayudado en los últimos años, la vez que conduje hasta su casa a altas horas de la noche, porque mi padre se había torcido la rodilla y mi madre no quería llamar a una ambulancia, la vez que pagué su factura de la luz cuando dijeron que no llegaban a fin de mes, la vez que cuidé de su perro durante una semana para que pudieran irse de viaje. Mi madre lo descartó como lo que se hace por la familia. Aparentemente, esa frase solo funcionaba en una dirección. Luego, en la misma llamada en la que se negó a reconocer el daño que me habían causado, mencionó de pasada que iban un poco justos de dinero ese mes y preguntó si yo podría ayudar con algunos gastos. Sinceramente, pensé que la había oído mal. Le pedí que lo repitiera y lo hizo, más despacio, como si yo fuera un poco lenta. Dijo que se les acumulaban los pagos de la tarjeta de crédito y que no querían tocar sus ahorros. Y como yo tenía un buen trabajo y no tenía un marido que mantener, quizá podría contribuir un poco. Recuerdo estar sentada en la pequeña mesa de mi cocina, mirando la pila de sobres, el alquiler, las facturas de la luz y el agua, el copago de la última visita de mi hijo a urgencias, y sentir una extraña mezcla de rabia y pena. Fue como darme cuenta de golpe de que las personas que me criaron nunca me habían visto realmente como una persona, sino como un recurso. El lunes por la mañana recibí el correo oficial de Recursos Humanos informándome de que le habían dado el puesto a otro candidato. Era educado, agradeciéndome mi interés, como si no estuviera desesperada por escapar de mi trabajo actual. Mi jefe pasó por mi mesa más tarde, diciendo que estaba decepcionado, que de verdad había apostado por mí, pero que el director necesitaba a alguien que pudiera ser flexible y estar siempre disponible. Asentí y dije que lo entendía, porque ¿qué más podía hacer? Gritar en medio de la oficina sobre inhaladores y citas en la peluquería y abuelos que elegían sus raíces antes que los pulmones de su nieto. Durante los días siguientes, cada vez que el teléfono vibraba y aparecía el nombre de mis padres en la pantalla, dejaba que saltara el buzón de voz. Dejaban mensajes, no para disculparse ni para preguntar por Hugo, sino para tantear el terreno del dinero de diferentes maneras. Mencionaban el aumento del coste de la vida, la jubilación, reparaciones inesperadas en la casa. Insinuaban que en una familia de verdad todos se ayudaban mutuamente. Era asombroso cómo podían decir eso sin inmutarse, después de haberme dejado ahogar el mismo día que intentaba alcanzar un salvavidas. Finalmente, mi padre me pilló cuando me olvidé de silenciar el teléfono. Hizo su rutina habitual, empezando con una charla trivial, fingiendo no entender por qué yo estaba tan distante, antes de llegar al punto que claramente le interesaba. Mencionó el saldo de la tarjeta de crédito, algo sobre los intereses que no entendía, y preguntó si yo podría cubrir 1 o 2 pagos hasta que superaran este bache. Cuando mencioné la entrevista que perdí y el ascenso que se esfumó, murmuró algunas palabras de compasión y dijo que ya habría otras oportunidades antes de volver a insistir en que yo tenía ingresos estables y que ellos eran los que estaban sufriendo. Ese fue el momento en que realmente lo entendí. No era solo que me hubieran fallado, era que ni siquiera lo veían como un fallo. En su mente, yo seguía siendo la niña que les debía todo por cada comida, cada viaje, cada techo que me habían proporcionado. No importaba que ahora tuviera mi propio hijo, que fuera yo la que preparaba los almuerzos, pagaba las excursiones y me despertaba a las 2 de la mañana para contar respiraciones. En su narrativa, ellos seguían siendo los que daban y yo la que recibía, sin importar lo retorcida que fuera la realidad. Después de esa llamada, escribí un largo mensaje diciéndoles que no podía ayudarles económicamente, no por un tiempo y quizá nunca más. Les dije que necesitaba espacio. Les dije, sin rodeos, que todavía estaba asimilando la pérdida de la entrevista y que no podía ser su red de seguridad emocional. Lo borré una vez, luego lo volví a escribir. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyar el móvil en la mesa. Finalmente, le di a enviar y sentí una mezcla inmediata de náuseas y alivio, como arrancarse una tirita y ver que la piel de debajo todavía está en carne viva, pero al menos puede respirar.
Los siguientes días fueron inquietantemente silenciosos. Casi me permití la esperanza de que realmente hubieran escuchado, de que tal vez habría un momento de autorreflexión en el que se darían cuenta de lo mal que había estado todo. Esa ilusión duró hasta que mi madre empezó a enviarme capturas de pantalla de los extractos de su tarjeta de crédito, cifras grandes y aterradoras rodeadas en rojo, como si estuviera presentando pruebas en algún tipo de juicio en el que yo era la acusada. Dijo que no sabía cómo iban a salir de esta, que todo ese gasto había sido por la familia, por mí, por Hugo. Me quedé mirando esas cifras, los nombres de tiendas y restaurantes que reconocía, y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Abrí mi aplicación del banco, revisé transacciones antiguas y dejé que los recuerdos se alinearan con los hechos, emergencia tras emergencia que, de alguna manera, se traducían en compras nuevas y escapadas de fin de semana. Fue como ver de repente los hilos de un teatro de marionetas que habías estado viendo toda tu vida sin darte cuenta. No respondí a sus mensajes. No expliqué, no me justifiqué, no desmonté cada mentira. En su lugar me centré en rellenar solicitudes de empleo después de que Hugo se durmiera, actualizando mi currículum, escribiendo cartas de presentación que me hicieran parecer segura y competente, no como alguien que funcionaba a base de cafeína y pura terquedad. Envié más solicitudes en una semana que en todo el año anterior. Cada una se sentía como un pequeño acto de rebelión, un pequeño paso para alejarme de la versión de mi vida en la que me quedaba en el mismo escritorio para siempre, porque irse era demasiado complicado. Por supuesto, mis padres no se quedaron callados por mucho tiempo. Cuando la presión directa no funcionó, pasaron a la presión social. Una tarde me llamó mi tía, con voz preocupada, preguntando si todo iba bien porque mi madre estaba destrozada. Dijo que había oído que les había cortado el contacto y que estaban a punto de perder su casa, y me preguntó si de verdad creía que eso era justo después de todo lo que habían hecho por mí. Casi podía oír las palabras de mi madre saliendo de su boca. La forma en que había tergiversado la historia para sonar como la víctima maltratada. Le expliqué, con la mayor calma que pude, que mis padres no estaban siendo sinceros sobre su situación, que no estaban ni cerca de acabar en la calle, que se habían negado a ayudarme en un día que realmente importaba. Mi tía recurrió a los tópicos de siempre, que la familia es complicada, que todo el mundo comete errores, que si no deberíamos sentarnos a hablar las cosas. Le dije que ya había intentado hablar, de hecho, había suplicado, pero ellos solo estaban interesados en su versión, en la que yo era la mala. No tuvo respuesta para eso. Solo suspiró y dijo que rezaría por nosotros, que en mi familia es el código para no voy a enfrentarme a la gente que realmente está causando el daño, pero consideraré el asunto delegado a un poder superior. El punto de inflexión llegó el día que mi padre apareció en el parque donde Hugo y yo disfrutábamos de una rara tarde tranquila. Estaba empujando a Hugo en el columpio con una mano y bebiendo un café frío con la otra cuando vi el coche de mis padres entrar en el aparcamiento. Se me encogió el estómago tan rápido que me sentí mareada. Mi padre salió con esa gran sonrisa que usa en público, la que hace que la gente piense que es un hombre cálido y afable. Hugo gritó y saludó porque todavía los adora, porque no entiende lo que está pasando. Mi padre lo abrazó, le dio una vuelta en el aire y luego preguntó si podía hablar conmigo un momento. Señaló una mesa de picnic a unos metros, todavía a la vista de Hugo, pero lo suficientemente cerca como para oír el chirrido de los columpios. Empezó a hablar de que mi madre no dormía, de que lloraba todas las noches, de que no entendía por qué los estaba castigando. Salpicó la conversación con frases como nuestros años dorados, ingresos fijos y el estrés, como si yo fuera una agencia de cobros anónima y no su hija. Cuando le pregunté por qué podían conducir hasta el parque sin avisar para acorralarme así, pero no podían conducir hasta mi piso para sentarse con su nieto durante 2 horas para que yo pudiera conseguir un trabajo mejor, no tuvo una respuesta real. Se encogió de hombros. Dijo que había sido una semana muy ocupada, que mi madre tenía su cita, que ya tenían planes. Aparentemente, los planes eran más importantes que un niño enfermo y una oportunidad profesional, pero no más importantes que un viaje para hacerme sentir culpable. Ese fin de semana, llamó mi hermano. Mi hermano y yo no somos especialmente cercanos, en parte porque ambos estamos ocupados con nuestras propias vidas, en parte porque nuestros padres siempre nos han enfrentado sutilmente, manteniendo a sus hijos ligeramente recelosos el uno del otro. Me contó en voz baja que mis padres le habían hecho una jugada similar el año anterior. Le habían suplicado dinero para una reparación de fontanería de emergencia. Lo hicieron sonar como si la casa se fuera a derrumbar, solo para que él descubriera más tarde que la supuesta emergencia se había transformado en un salón completamente redecorado. Dijo que ojalá me hubiera advertido antes,
pero que es difícil advertir a alguien sobre algo que tú mismo estás intentando comprender. Escucharlo no me hizo sentir necesariamente mejor, pero sí me hizo sentir reconocida. No había sido una única mala decisión por su parte. Era un patrón. Simplemente no había querido verlo, porque verlo significaba admitir que las personas que siempre esperé que cambiaran habían sido así durante mucho, mucho tiempo. En medio de todo este lío, recibí un correo electrónico de una empresa más pequeña al otro lado de la ciudad, invitándome a una entrevista para un puesto administrativo con mejor sueldo y más flexibilidad. El momento fue casi cruel. Una parte de mí quería decir que no, aterrorizada de que el destino estuviera a punto de jugarme la misma broma irónica otra vez. Otra parte de mí sabía que si dejaba que el sabotaje y la intimidación de mis padres me disuadieran de cada oportunidad, seguiría sentada en ese mismo escritorio cuando Hugo se graduara del instituto. Esta vez, organicé el cuidado de los niños a prueba de balas. Hablé con una vecina en la que confiaba, una mujer que ya había cuidado de Hugo en periodos cortos y conocía su rutina para el asma. Le pagué, porque había aprendido que cuando la gente dice, avísame si necesitas algo, a veces lo que realmente significa es contrátame, y no hay que sentirse culpable por ello. No mencioné la entrevista a mis padres en absoluto. No quería darles munición que pudieran usar en mi contra. Por supuesto, encontraron una manera de hacer que todo girara en torno a ellos de todos modos. Mi madre empezó a enviar largos y emotivos mensajes de texto sobre lo decepcionada que estaba de mí, que nunca imaginó criar a una hija que le daría la espalda a sus padres. En el mismo mensaje, mencionaba el saldo pendiente de la tarjeta y decía que una pequeña contribución realmente demostraría que todavía me importaban. Una noche revisé sus redes sociales, porque aparentemente no soy inmune a ese tipo de autolesión, y ahí estaban, sonriendo en un restaurante de aspecto caro con amigos, mi madre con un vestido que nunca le había visto. El pie de foto hablaba de vivir la vida al máximo, gratitud, todos los tópicos que la gente pone debajo de fotos de cócteles caros. Quería lanzar el móvil contra la pared. En su lugar, lo dejé, volví a practicar las respuestas a las preguntas de la entrevista frente al espejo y traté de no pensar en cómo mis padres me estaban pidiendo que pagara por un estilo de vida que claramente no tenían intención de abandonar. La noche antes de la entrevista, llamaron a la puerta de mi piso pasadas las 8. Yo estaba en chándal, mi hijo en pijama, y estábamos viendo una película por tercera vez, porque a los niños enfermos les gusta la repetición. Abrí la puerta para encontrar a mi madre allí, con un bonito abrigo, todavía maquillada como si acabara de llegar de cenar fuera. No había avisado, no había llamado, simplemente apareció, como solía hacer en mi primer piso cuando se mudó porque tenía una copia de la llave y cero concepto de los límites. Se quedó en el rellano cuando no me aparté, lanzando su discurso habitual sobre estar desesperada y ahogándose, pero se volvía vaga cuando le pedía detalles. Seguía volviendo a la tarjeta de crédito y a lo injusto que era todo. Cuando le señalé que esa tarjeta parecía estar pagando muchas cenas, viajes y caprichos, cambió de tema. Le dije, con la mayor calma que pude, que no podía ayudar, que tenía una entrevista por la mañana y que necesitaba concentrarme en eso, que necesitaba cuidar de mi hijo y de mí misma primero. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Dijo algo sobre lo ingrata que era, que ni siquiera estaría en este país si no fuera por ellos, lo cual era absurdo ya que todos éramos nativos, pero así funcionaba su lógica. Respiré hondo, le di las buenas noches y cerré la puerta. Se quedó al otro lado durante 1 minuto, quizá 2, lo suficiente para que mi corazón latiera tan fuerte que Hugo preguntó desde el sofá si todo estaba bien. La entrevista fue bien, mejor que bien. El gerente era amable, directo y parecía genuinamente impresionado con mi experiencia. Hablaron de horarios flexibles, de teletrabajo parcial, de beneficios de salud que sonaban a fantasía para alguien que había tenido que discutir con el departamento de facturación por cada inhalador. Salí de esa oficina sintiéndome un poco aturdida, como si tal vez el universo no estuviera completamente en mi contra después de todo. Al día siguiente, antes de tener noticias oficiales, mis padres subieron la apuesta. Crearon una página de crowdfunding online y enviaron el enlace a prácticamente todos nuestros conocidos. La descripción era vaga y emotiva, hablando de problemas de salud inesperados y dificultades financieras. No se mencionaban las cenas, ni las escapadas, ni las compras, y ciertamente no se mencionaba que se habían negado a ayudar a su hija el día que los necesitaba. Todo se centraba en que eran pobres, estaban enfermos y habían sido abandonados por su desagradecida hija. Mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones de primos y amigos cercanos de la familia, compartiendo el enlace, comentando con emojis, de corazones y oraciones. Mi hermano llamó,
sonando furioso y agotado, porque, por supuesto, tampoco le habían avisado. Ambos nos quedamos mirando la página, con un objetivo de recaudación que era mucho más alto que cualquiera de las capturas de pantalla de la tarjeta de crédito que mi madre me había enviado. Dejó un comentario cauto, preguntando para qué era exactamente el dinero y si había alguna documentación, intentando ser educado. El comentario desapareció en una hora. Luego, mi madre publicó algo sobre lo doloroso que era que tus propios hijos te atacaran públicamente en lugar de apoyarte. Durante los días siguientes, la campaña empezó a flaquear. Un par de mis primos, a los que había enviado mensajes privados, comenzaron a hacer preguntas educadas pero directas en los comentarios. Querían saber cuál era exactamente la emergencia médica, en qué hospital, qué tratamiento. Preguntaron si mis padres podían compartir alguna documentación para que la gente supiera que sus donaciones iban al lugar correcto. Mi madre intentó responder vagamente, escudándose en palabras como privacidad y dignidad, pero las preguntas seguían llegando, y las respuestas no se aclaraban. Entonces mi tía, la que los había acogido en su salón, dejó un comentario que era a la vez profesional y devastador. Dijo que había acompañado recientemente a mis padres a una reunión financiera y que, si bien el dinero escaseaba, se había establecido un plan de pago y no había ninguna crisis inmediata. Sugirió que cualquier persona preocupada se pusiera en contacto directamente con mis padres para obtener detalles específicos antes de donar. Unas horas más tarde, la campaña de recaudación de fondos había desaparecido, sin explicaciones, sin actualizaciones, simplemente borrada como si nunca hubiera existido. Algunos familiares se pusieron en contacto conmigo en privado después. Algunos se disculparon por haberse creído la historia sin dudar. Otros dijeron que habían sospechado que algo no iba bien, pero que no habían querido causar problemas. Una prima, a la que apenas conozco en persona, me envió un mensaje diciendo que había pasado por algo similar con sus propios padres y que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. No borró la humillación de ver esa página en primer lugar, pero ayudó a saber que al menos algunas personas podían ver a través de la farsa. Escribí al menos 3 versiones diferentes de una respuesta. Una que era brutalmente honesta, una que era solo un enlace a la foto de su cena con un signo de interrogación, una que era una larga explicación de todo lo que había sucedido con mi ascenso, mi hijo, las facturas, las borré todas. Al final, envié un mensaje privado a un par de familiares en los que realmente confiaba, sugiriendo que pidieran a mis padres detalles específicos y documentación antes de donar. Dije que había algunas inconsistencias y lo dejé ahí. Pensé que si la gente quería ver la verdad, seguiría las migas de pan. 2 días después, recibí la oferta para el nuevo trabajo. El sueldo era más alto de lo que habría sido el ascenso. Los beneficios eran mejores. El horario incluía la posibilidad de trabajar desde casa cuando Hugo estuviera enfermo. Fue como si alguien finalmente abriera una ventana en una habitación en la que me había estado asfixiando. Acepté en el acto y luego llevé a Hugo a por un helado, que se le derritió por toda la camisa, pero no me importó, porque por una vez el desorden se sentía bien. Por supuesto, los problemas con mis padres no desaparecieron mágicamente solo porque yo hubiera subido un peldaño en la escalera profesional. Una tarde, poco después de empezar el nuevo trabajo, recibí una llamada del administrador de mi comunidad de vecinos. La mujer al otro lado era educada pero sonaba confundida, preguntando si mis padres tenían permiso para entrar en mi piso cuando yo no estaba. Resulta que habían ido a la conserjería diciendo que habían perdido su llave y que necesitaban dejar una medicación de emergencia para su nieto. Obviamente, no tenían una llave registrada porque nunca los había añadido a mi contrato de alquiler. El conserje siguió el protocolo y les negó la entrada, pero querían volver a comprobarlo. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Le dije al administrador que no, que mis padres no tenían permiso para estar en mi piso, que no había ninguna medicación y que bajo ninguna circunstancia se les debía permitir la entrada a menos que yo estuviera presente. Luego colgué y conduje a casa, con el corazón acelerado, porque la imagen de ellos intentando entrar en mi casa mientras yo no estaba me aterrorizaba. Cuando llegué al garaje, su coche estaba allí, aparcado de cualquier manera, como si me estuvieran esperando para una nueva emboscada. Estaban en el portal, mi madre paseándose de un lado a otro, y mi padre sentado con los brazos cruzados. En cuanto me vio, mi madre empezó una explicación frenética sobre cómo les habían cortado la luz y el agua y no tenían a dónde ir, y que la única solución lógica era que se quedaran conmigo por un tiempo. Pintó un cuadro de ellos tiritando en una casa oscura, sin agua corriente ni calefacción, lo que podría haber sido más convincente si no hubiera visto ese vestido nuevo en una foto de hacía solo unos días. No los dejé entrar. Di un paso atrás, manteniendo la puerta de cristal entre nosotros,
y empecé a hacer preguntas. ¿Cuándo se lo habían cortado? ¿Habían llamado a las compañías? ¿Qué planes de pago les habían ofrecido? Con cada pregunta, la historia de mi madre se desmoronaba un poco más. Recurrió al melodrama, a las lágrimas, a acusarme de no importarle si vivían o morían. Mi padre intervino, diciendo que nunca pensaron que su propia hija los abandonaría en su momento de necesidad. Unos días más tarde, lo intentaron de nuevo, esta vez volviendo a la oficina del administrador para preguntar si podían ser añadidos como huéspedes permanentes o alguna designación que les permitiera entrar cuando quisieran. El personal les dijo que la política del edificio no permitía añadir a nadie sin el consentimiento por escrito del inquilino. Mi madre, al parecer, levantó la voz, insistiendo en que solo intentaba llevarle la medicina a su pobre y abandonado nieto. El administrador tomó nota de todo y me llamó de nuevo, sonando molesto en mi nombre. La peor noche fue cuando aparecieron en mi puerta con maletas. No una o dos bolsas, sino equipaje de verdad, del que llevas cuando planeas quedarte más de una noche. Llamaron sin parar hasta que finalmente abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. Hugo asomó la cabeza entre mis piernas porque reconoció sus voces. Mi madre repitió su guión de no tener techo, de estar en la calle, de cómo todo el mundo les había dado la espalda, y parecía que yo estaba dispuesta a hacer lo mismo. Intentó empujar la puerta, pero mantuve la cadena firme. Salí al rellano, cerrando la puerta casi del todo para que Hugo no pudiera oír. Los ojos de mi madre estaban llenos de lágrimas, pero detrás de ellas había una dureza que reconocí. Era muy buena activando y desactivando las emociones dependiendo de quién estuviera mirando. Me dijo que si no los dejaba entrar, podrían tener que llamar a las autoridades, porque seguro que la policía consideraría cruel que una hija dejara a sus padres ancianos sin un lugar donde dormir. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Una parte de mí quería ceder, rendirse solo para evitar el caos y la humillación de una escena en el rellano. Otra parte de mí, la que había estado despertando lentamente desde esa entrevista perdida, se mantuvo firme. Le dije, con la voz temblorosa pero clara, que tenían opciones, tenían un coche, tenían tarjetas de crédito, tenían familiares que les habían abierto sus casas, habían creado esta crisis ellos mismos, y no iban a solucionarla a costa mía y de mi hijo. No llamaron a la policía. Sinceramente no creo que nunca tuvieran la intención de hacerlo. La amenaza era solo otra arma en su arsenal de manipulación. Finalmente se fueron, bajando las escaleras con tanto estrépito que mi vecina de abajo me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Le mentí y le dije que solo habíamos tenido una discusión. Era demasiado complicado escribir la verdad, que mis padres habían intentado mudarse a la fuerza a mi piso de una habitación. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de mi padre. Era una lista detallada y mecanografiada de cada gasto que, según ellos, habían hecho por mí desde que nací. Facturas del hospital, material escolar, ortodoncia, el vestido de graduación, todo con una cifra monetaria inventada al lado. Al final de la lista, había un total que no tenía ningún sentido en la realidad, pero que claramente estaba destinado a avergonzarme. El asunto del correo era lo que se debe, como si la paternidad fuera un préstamo que ahora se me exigía devolver con intereses. Me quedé mirando ese correo durante mucho tiempo. Me reí una vez, una risa corta e histérica que hizo que mi hijo se moviera en la otra habitación. Luego lloré, el tipo de llanto silencioso y entrecortado que te sacude todo el cuerpo. Después, hice una captura de pantalla y se la envié a mi terapeuta, porque finalmente tenía una, gracias al seguro de mi nuevo trabajo. Me había llevado todo ese tiempo admitir que lo que había estado sucediendo en mi familia toda mi vida no eran solo problemas familiares normales. Era un patrón de manipulación tan profundo que había estado nadando en él sin siquiera ver el agua. La terapia me dio el lenguaje para las cosas que siempre había sentido. Me ayudó a ver que decir no a mis padres no era cruel, era autoprotección. Me ayudó a construir límites que no se desmoronaran ante el primer empujón de la culpa. Con la ayuda de mi terapeuta, también me di cuenta de que necesitaba más espacio físico. Así que, unos meses después de empezar el nuevo trabajo, tras mucha planificación presupuestaria y un pequeño milagro en forma de oferta de mudanza, me trasladé a un piso de 2 habitaciones en el mismo distrito escolar. Por primera vez, Hugo tenía su propia habitación. Verlo dormido allí, rodeado de los pósteres que él mismo había colgado, con su propia lamparita en su propia mesita de noche, hizo que cada ataque de pánico que tuve durante la mudanza valiera la pena. Por supuesto, mis padres tomaron la mudanza como un insulto personal, como si lo hubiera hecho solo para fastidiarlos. Se enteraron por el boca a boca familiar, no por mí, porque para entonces los había bloqueado en la mayoría de las plataformas y mantenía el contacto al mínimo absoluto.
Le contaron a cualquiera que quisiera escuchar que me mudé para evitar que me visitaran, que estaba envenenando a su nieto en su contra, que era una ingrata por todo lo que habían hecho. Fue por esa época cuando intentaron una táctica que me asustó más que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Una tarde, recibí una llamada de la secretaría del colegio de Hugo. La secretaria sonaba un poco confundida, preguntando si tenía permiso para que mis padres recogieran a Hugo antes de tiempo para una cita médica. Sentí que el corazón se me paraba. Le dije que absolutamente no, que no había ninguna cita, y que mis padres no tenían permiso para llevarlo a ninguna parte. Me puso en espera, luego volvió y confirmó que él todavía estaba en su clase, que no habían dejado que nadie se lo llevara. Me habían llamado porque algo en la historia de mi madre no cuadraba. Al parecer, mis padres habían entrado en la secretaría, actuando como si fuera lo más normal del mundo, sacar a un niño del colegio sin previo aviso. Se habían aprovechado de que sus nombres todavía estaban en la lista de contactos de emergencia de años atrás. Habían inventado una historia vaga sobre una emergencia médica que tenía que ser atendida ese mismo día. Afortunadamente, el personal del colegio tuvo la sensatez de verificarlo, y esa llamada probablemente evitó una escena que ni siquiera quiero imaginar. Colgué con el colegio y conduje directamente hasta allí, temblando tanto que tuve que parar en el arcén y respirar hondo durante 1 minuto antes de entrar. Actualicé todos los formularios que tenían, eliminando por completo los datos de contacto de mis padres y añadiendo a mi vecina y a mi hermano. La directora se reunió conmigo y escuchó mientras yo le explicaba la situación, al menos las partes que podía explicar sin sonar completamente desquiciada. Fue amable, profesional, y dejó claro que no le entregarían a mi hijo a nadie que no estuviera explícitamente aprobado por mí. Salí de ese edificio, sintiéndome a la vez aliviada y vacía, enferma por el hecho de que mis propios padres hubieran intentado saltarse mi autoridad para llegar a mi hijo. Esa noche, las llamadas de mis padres fueron incesantes. No dejé que saltara el buzón de voz. Me senté en mi coche, fuera de la comisaría de policía durante unos 20 minutos, con las manos temblando sobre el volante, tratando de decidir si estaba reaccionando de forma exagerada o si, por una vez en mi vida, finalmente estaba reaccionando lo suficiente. Cuando finalmente entré y hablé con un agente, fue amable pero también realista. Explicó que, dado que el colegio los había detenido y Hugo estaba a salvo, sería difícil presentar cargos penales en ese momento, pero me ayudó a presentar un informe para que hubiera un registro por escrito. Sugirió que si volvían a hacer algo parecido, debería considerar solicitar una orden de alejamiento. Salí con una pequeña tarjeta con un número de caso. Todavía la llevo en la cartera. Es un pequeño trozo de papel que es, a la vez, un escudo y un puñetazo en el estómago. La prueba de que mis propios padres habían cruzado oficialmente una línea que ya no podía negar. Las llamadas y mensajes de esa noche oscilaron entre la indignación, el dolor, la manipulación y la vuelta a empezar. Me acusaron de intentar poner a mi hijo en su contra, de ser cruel, inestable, llena de odio. Mi madre gritó en un mensaje de voz que la había humillado en el colegio, haciendo que pareciera una depredadora. Aparentemente, no se le ocurrió que presentarse en un colegio e intentar llevarse a un niño sin el permiso de sus padres era lo que la hacía parecer una depredadora. Mi tía, la que los había acogido en su salón, finalmente llegó a su límite y me llamó una noche después de la cena. Sonaba más cansada de lo que nunca la había oído. Me dijo que mis padres tampoco habían sido sinceros con ella sobre su situación financiera. Habían refinanciado la casa años atrás, sacando una cantidad de dinero que nunca mencionaron, y luego se habían retrasado en los pagos porque seguían gastando pródigamente en cosas que no eran necesidades. Ella los había acompañado a una reunión en el banco, y descubrió que se les había ofrecido un plan de pago factible. No estaban, ni nunca habían estado, en peligro de ser desahuciados. Simplemente no les gustaba la idea de tener que reducir sus gastos. Cuando le conté lo del incidente en el colegio, el número de caso y la conversación con la policía, pude oír cómo se le helaba la sangre. Dijo muy bajito que no se había dado cuenta de que era tan grave. Yo tampoco, hasta que lo fue. Escucharlo no debería haberme sorprendido, pero aún así lo hizo. Confirmó lo que mi instinto me había estado diciendo durante meses. Nunca había habido una emergencia real. Cada vez que hablaban de desesperación, se trataba de preservar su comodidad, no de evitar una catástrofe. Querían que yo, su hija, que contaba cada euro para los medicamentos para el asma y las excursiones escolares, les ayudara a financiar sus cenas fuera, sus viajes y sus compras impulsivas. Y cuando finalmente dije que no, me convirtieron en la villana de su historia. Todavía hay momentos que lo hacen más difícil de lo que esperaba. El cumpleaños de Hugo fue uno de ellos. Cumplía 8 años,
y todo lo que quería era una fiesta en la pequeña bolera cerca de nuestro piso con un par de amigos del colegio. Reservé una pista, pedí la pizza mediocre que venden en esos sitios y compré un paquete de globos que era demasiado perezosa para inflar de manera uniforme. La noche anterior, preguntó con esa voz pequeña y esperanzada si vendrían los abuelos. Había temido esa pregunta durante semanas. Le dije suavemente que no estarían allí. Le expliqué que estaban pasando algunas cosas de adultos, que no tenía nada que ver con él, que lo querían a su manera, pero que mi trabajo era mantenerlo a salvo, y que a veces eso significaba limitar el tiempo que pasamos con la gente, incluso con la familia. Su cara se ensombreció por un segundo, y juro que ese pequeño momento de decepción dolió más que cualquier correo electrónico, mensaje de voz o enlace de crowdfunding. Luego asintió, respiró hondo y preguntó si su mejor amigo de clase definitivamente venía, porque eso era lo que realmente le importaba en ese momento. La fiesta fue un éxito. Los niños jugaron fatal a los bolos, derramaron refrescos y gritaron demasiado, el caos habitual. Sonreí, animé, hice fotos y fingí que no se me rompía un poco el corazón cada vez que veía a un abuelo ayudando a un niño con una bola demasiado pesada. Esa noche, después de que Hugo se durmiera, rodeado de juguetes nuevos y papel de regalo arrugado, me senté en el sofá y finalmente me permití sentirlo todo. La rabia, la pena y un extraño alivio de estar rodeada de la gente que sí estaba presente. Unos meses después del incidente en el colegio, del enfrentamiento en el rellano, del drama del crowdfunding, mi padre volvió a llamar. Esta vez su tono era diferente, menos agresivo, más cauteloso. Me dijo que mi madre había empezado a ir a un psicólogo después de un susto con la tensión arterial. Dijo que la habían obligado a admitir que tal vez, solo tal vez, parte de su comportamiento los había alejado. Usó frases como crecimiento personal y trabajar en uno mismo, palabras que claramente había aprendido de las sesiones de ella. También mencionó, muy de pasada, que habían visto a un asesor financiero y que habían puesto domiciliaciones automáticas para la hipoteca y las facturas. Al parecer, esto era un logro monumental. Estuve a punto de comentar que la mayoría de la gente hace eso cuando se muda a un sitio, pero me contuve. Coló una frase sobre cómo la terapia le había ayudado a mi madre a ver que las relaciones son cosa de dos, y que quizás, si yo también trabajaba en mí misma, podríamos encontrar un punto en común. Eso me hizo rechinar los dientes. Le dije que me alegraba, de verdad, de que mi madre finalmente estuviera hablando con alguien que no fuera un pariente al que pudiera presionar para que le diera la razón. Dije que esperaba que cumplieran con el plan financiero. También le dejé claro que nada de eso cambiaba los límites que yo había establecido. Dije que estaba dispuesta a intercambiar correos electrónicos de vez en cuando, a enviarles fotos de Hugo, a leer sus actualizaciones de salud, pero eso era todo. Nada de visitas sorpresa, nada de llaves, nada de recogerlo del colegio, nada de dinero. Si querían más que eso, tendrían que demostrar durante un largo periodo de tiempo que eran capaces de respetarme como madre y como persona, no solo como una cartera andante. No le gustó eso. Intentó discutir, recurrió a la culpa, a la nostalgia de cuando yo era pequeña y estábamos tan unidos. Lo dejé hablar, lo dejé probar todas sus tácticas y luego repetí el límite de nuevo. Se sentía repetitivo, casi robótico, pero así son los límites cuando estás acostumbrada a no tener ninguno. Son aburridos, inflexibles y no negociables, y hacen que la gente que está acostumbrada a pasarlos por encima se sienta muy incómoda. Y así están las cosas. Tengo un trabajo mejor. Tengo un piso un poco más grande con esa segunda habitación que todavía me emociona hasta las lágrimas cuando acuesto a Hugo. Tengo una terapeuta que me ayuda a desenredar los nudos en mi cabeza para no sentirme automáticamente como un monstruo cada vez que no contesto una llamada de mis padres. Hugo está bien. Todavía se pone enfermo de vez en cuando. Y yo todavía llevo su inhalador como si fuera un objeto sagrado. Pero ya no siento que un turno perdido o una factura inesperada vayan a derrumbarlo todo. Mis padres siguen contando su versión de la historia a cualquiera que quiera escucharla. En su versión, soy fría, egoísta, obsesionada con el dinero, y estoy intentando borrarlos de mi vida. En mi historia, soy una mujer que finalmente se dio cuenta de que el amor, sin un mínimo de respeto y apoyo, no es amor en absoluto. Es solo control con un nombre más bonito. No voy a fingir que no duele. Duele. Cada día festivo, cada evento escolar donde tengo que poner una raya en la línea de los abuelos, cada martes cualquiera cuando me encuentro a punto de coger el teléfono para compartir algo gracioso que dijo Hugo, y luego recuerdo que compartirlo significa abrir una puerta que he luchado por cerrar, pero también sé esto. La noche en que mi hijo me necesitaba, y mi jefe me necesitaba, y mis padres eligieron su propia conveniencia por encima de ambos,
Algo hizo clic dentro de mí. Vi mi vida y mi familia con claridad por primera vez. Y una vez que ves esa claridad, no puedes dejar de verla. No importa cuántos enlaces de crowdfunding, mensajes de voz culpabilizadores o enfrentamientos lacrimógenos en el rellano te lancen, con esa claridad puedes decidir qué hacer al respecto. Y ahora mismo, estoy haciendo esto: ir a trabajar, pagar mis facturas, preparar almuerzos, ir a las reuniones de padres, hacer la compra, todas las pequeñas y aburridas cosas que componen una vida. Estoy respondiendo a las preguntas de mi hijo con la mayor honestidad que puedo sin ponerle el peso de los adultos sobre los hombros. Me estoy permitiendo momentos de tranquilidad sin la ansiedad de la próxima catástrofe, y me estoy manteniendo firme, incluso cuando me tiemblan las manos. Quizás algún día haya una versión de esta familia en la que mis padres puedan sentarse en mi salón, tomar un café y escuchar a mi hijo hablar de su día, sin convertirlo en un drama sobre lo difícil que es su vida. Quizás mi madre me mire y vea a una adulta en lugar de una deuda andante. Quizás mi padre se disculpe sin una letanía de excusas. O quizás nada de eso suceda. Quizás esta distancia, estos correos electrónicos incómodos y los nombres que faltan en las invitaciones de cumpleaños sean lo mejor que podamos conseguir. De cualquier manera, no voy a volver a la vida de antes, donde sus deseos automáticamente tenían prioridad sobre mis necesidades. Ya he pasado suficientes noches sentada en aparcamientos de clínicas pediátricas, mirando mi teléfono, esperando a unos padres que nunca iban a llegar. He terminado de esperar. Estoy aquí, con mi hijo, construyendo algo que se parece a la estabilidad a partir del caos que dejaron atrás. Y si eso me convierte en la villana de su historia, que así sea. Finalmente he decidido que tengo permiso para ser la heroína de la mía, incluso si nadie más en mi familia lo dice en voz alta. Solía pensar que establecer límites sería como dar un portazo, como escenas dramáticas constantes de gritos y marchas. Pero, en realidad, gran parte de ello ha sido tan aburrido y repetitivo que sería una serie de televisión terrible. Es no responder al quinto mensaje de texto pasivo-agresivo seguido. Es enviar un correo electrónico escueto en lugar de coger una llamada que ya me está haciendo temblar. Es decirle al personal del colegio una y otra vez que no, que esas personas no tienen permiso para recoger a mi hijo, aunque juren que son familia. Es prepararme mentalmente para las fiestas, decidir de antemano lo que estoy dispuesta a hacer y lo que no, y luego atenerme a ello incluso cuando los chats de grupo empiezan a llenarse de melodrama y medias verdades. Esa temporada navideña fue realmente el crisol. Mi tía decidió organizar la cena, aparentemente pensando que un terreno neutral haría que todos se comportaran. Mi hermano y yo acordamos ir por un par de horas, principalmente para que mi hijo pudiera ver a sus primos y jugar con alguien que no necesitaba un inhalador cada 10 minutos. Le dejé claro a mi tía que si mis padres empezaban algo, me iría, sin peleas, sin escenas. Cogería a mi hijo en silencio y me marcharía. Entrar en esa casa fue como entrar en un campo de minas familiar. Cada rincón guardaba el recuerdo de una explosión pasada. Mi madre intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa demasiado brillante, los brazos abiertos, oliendo a perfume y atención. Dejé que me abrazara brevemente porque mi hijo estaba mirando, pero no me dejé caer en la vieja trampa de permitirle dirigir la conversación. Durante toda la noche, fue soltando pequeños comentarios, pullas sobre lo delgada que parecía, lo cansada que estaba, lo difícil que debía ser madre soltera, y que quizás, si fuera un poco más indulgente, mi vida sería más fácil. Mi padre hizo su habitual acto de mártir silencioso, contando historias de los supuestos buenos tiempos en los que la familia estaba unida, omitiendo convenientemente todas las veces que nos usaron como su saco de boxeo emocional personal. En un momento, mi madre me acorraló junto al fregadero mientras yo lavaba un plato. Bajó la voz y dijo que había estado hablando con su psicólogo sobre mí. Esa frase por sí sola casi me hace tirar el plato. Dijo que su terapeuta pensaba que yo estaba siendo injusta, que era demasiado rígida, que iba a acabar sola si seguía alejando a la gente. Le pregunté, quizás con más brusquedad de la que pretendía, si su terapeuta había oído la historia completa, o solo la versión editada donde ellos eran los nobles héroes y yo la villana egoísta. No respondió a la pregunta, solo resopló y dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarlos, como si la disculpa ya se hubiera ofrecido y aceptado, como si mi capitulación fuera la única pieza que faltaba. Sentí ese familiar ardor en la cara, el que solía preceder a que yo explotara, llorara, suplicara, o las tres cosas. Solo que esta vez, en lugar de explotar, respiré hondo y me aferré a lo que mi terapeuta y yo habíamos ensayado. Le dije a mi madre en voz baja que no iba a tener esa conversación en medio de la cena de Navidad, que si quería tener una conversación seria, podía enviarme un correo electrónico y yo decidiría si tenía la energía para responder.
Luego me sequé las manos, me alejé y me senté en el suelo para ayudar a mi hijo a montar un juguete que alguien le había regalado. Suena como algo pequeño, pero para mí fue monumental, porque la antigua yo se habría quedado en esa cocina hasta que la hubieran arrinconado verbalmente. Esa noche, después de que nos fuéramos pronto y mi hijo se quedara dormido en el coche con una mancha de chocolate en la mejilla, mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de mi madre sobre lo grosera que había sido, cómo la había avergonzado delante de la familia, cómo otras madres matarían por tener abuelos tan involucrados, y yo estaba tirando eso por la borda. Antes, esas palabras me habrían destrozado. Esta vez, todavía picaban. No voy a fingir que no lo hicieron, pero también había una nueva capa de calma sobre todo. Me recordé a mí misma que la participación no es automáticamente buena si viene con condiciones y crueldad envuelta en cumplidos. La terapia no me convirtió en una versión perfecta y zen de mí misma. Hubo sesiones en las que mi terapeuta señaló amablemente que había pasado de dejar que mis padres me pisotearan a cerrar de golpe todas las puertas a la vez, incluso las que no necesitaban ser selladas con soldadura, como la vez que le grité a mi hermano por llegar 5 minutos tarde, porque mi sistema nervioso se había recalibrado tanto que cualquier retraso se sentía como una traición. Hubo una sesión que siempre recordaré. Estaba despotricando sobre mis padres cuando mi terapeuta se inclinó y preguntó: ¿de quién es la voz que te dice que tomarte tiempo libre te hace débil? ¿La tuya o la de ellos? Me quedé helada. Señaló que había pasado toda mi vida escuchando que mis necesidades eran menos importantes que las de los demás. Así que, por supuesto, seguía actuando así incluso cuando mi jefe me había dado permiso explícito para poner límites. Reconfigurar eso ha sido lento. Ha sido enviar correos electrónicos a mi jefe pidiendo salir antes para un evento escolar sin disculparme 10 veces. Ha sido decir que no a proyectos extra y aceptar la incomodidad de no intentar compensar en exceso. Mi relación con mi hermano también ha cambiado. Hablamos más ahora, en susurros y con honestidad. Trae aperitivos a mi casa y se sienta en mi sofá mientras los niños juegan, y nos contamos historias de una infancia pasada en una casa donde todo era transaccional. Una vez me dijo que siempre pensó que yo era la favorita, porque mi madre siempre me llamaba a mí primero para todo. Me reí hasta que casi me atraganto, porque desde mi punto de vista, él era el hijo de oro que se había escapado pronto, el que puso límites primero, el que se mudó lo suficientemente lejos como para que las visitas sorpresa fueran imposibles. Comparamos notas y nos dimos cuenta de que nuestros padres nos habían jugado a ambos, solo que con guiones diferentes. Si él decía que no, suspiraban y decían: bueno, siempre podemos preguntarle a tu hermana. Ella es más fiable. Si yo dudaba, negaban con la cabeza y decían: tu hermano nunca nos abandonaría así. Era divide y vencerás disfrazado de preocupación. No es de extrañar que tardáramos tanto en hablar de verdad. Todavía hay días en los que echo de menos la idea de mis padres más que a las personas reales. Cuando a mi hijo se le cayó su primer diente, y estaba tan orgulloso que me hizo sacar una foto borrosa desde todos los ángulos. O cuando cobré mi primer sueldo completo del nuevo trabajo, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un poco de margen en mi presupuesto. Tuve un impulso abrumador de llamar a mi madre y decirle: mamá, lo he conseguido, estoy bien, pero sabía cómo iría esa llamada. Empezaría con una felicitación y terminaría con una indirecta sobre lo mucho más fácil que sería su vida si yo pudiera ayudar un poco ahora que estaba mejor. Así que, en su lugar, lo celebré de maneras más pequeñas. Llevé a Hugo a por una hamburguesa y patatas fritas baratas después de ese primer sueldo, y le añadí un batido. Me compré unos vaqueros que me quedaban bien en lugar de coger los que estaban de oferta en la talla equivocada. Abrí una pequeña cuenta de ahorros que etiqueté como emergencias, que eran realmente para mi hijo y para mí, no para la tarjeta de crédito vencida de otra persona. Cada vez que transfería un poco de dinero allí, sentía como si estuviera poniendo otro ladrillo en el muro entre mi vida y el caos que ellos seguían eligiendo. A veces me preocupa estar siendo demasiado dura, que esté reaccionando de forma exagerada, que quizás, si lo hubiera manejado de otra manera, podríamos haber llegado a un lugar más suave, un lugar donde vinieran de visita de vez en cuando, y yo no saltara cada vez que sonaba el teléfono. Y luego recuerdo la tos de mi hijo esa noche, la forma en que mi madre habló de su cita en la peluquería como si fuera un desastre natural, la forma en que mi padre actuó como si perder una oportunidad profesional no fuera gran cosa. Recuerdo que intentaron entrar en mi piso sin permiso, que intentaron entrar en el colegio de mi hijo sin mi consentimiento. Recuerdo ese crowdfunding, esa lista de deudas inventadas, ese correo electrónico que era una factura por mi propia existencia. Esos recuerdos ya no están ahí para que pueda aferrarme a la ira,
Están ahí para que no me mienta a mí misma pensando que no fue tan malo, porque ese es el peligro del tiempo. Desdibuja los bordes de la memoria, te hace dudar de tus propias reacciones, te hace preguntarte si exageraste, si deberías haber seguido aguantando. Tener toda la historia archivada en mi cabeza, un archivo que puedo abrir cuando empiezo a dudar, es lo que me mantiene firme. Si hay algo que espero que mi hijo aprenda de todo esto, es que el amor no debería sentirse como una obligación glorificada. Le digo a menudo que no me debe comida, ni un techo, ni ropa. Esos son mis deberes como su madre. Me debe un respeto humano básico, porque soy una persona, no porque le cambié los pañales. Y hago todo lo posible por mostrarle que el respeto va en ambos sentidos. Cuando me equivoco, me disculpo, incluso cuando mi ego quiere hacer cualquier otra cosa. Cuando le hablo bruscamente por estrés, asumo la responsabilidad en lugar de culparlo por ponerme nerviosa. Él crecerá y tendrá su propia perspectiva sobre todo esto. Quizás algún día lea viejos mensajes o escuche historias y decida que fui demasiado dura, o no lo suficiente. Quizás algún día él también tenga su propia versión de este tipo de confesión nocturna. Espero que no sea sobre mí, pero seamos honestos. Ninguno de nosotros sale ileso de la paternidad. Todo lo que puedo hacer es intentar romper el patrón de que los hijos nacen con una deuda de por vida con sus padres. No pretendo tenerlo todo resuelto. Todavía hay días difíciles. Pero la diferencia ahora es que cuando llegan esos momentos de duda, tengo algo contra lo que medirlos. El sonido de la respiración de mi hijo esa noche, la voz de mi madre por teléfono mientras elegía su cita en la peluquería, el encogimiento de hombros de mi padre en el parque, cuando le pregunté por qué los planes eran más importantes que un niño enfermo. Esos recuerdos ya no existen para mantenerme perpetuamente enfadada. Existen para evitar que me mienta a mí misma pensando que no fue tan malo. La semana pasada, mi hijo trajo a casa una autorización para una excursión. Era el tipo de formulario que necesitaba una firma y una pequeña cantidad de dinero, nada importante. Me lo entregó y dijo, muy tranquilo, que no me preocupara, que sabía que yo me encargaría. Fue un momento pequeño, apenas memorable, pero me golpeó con fuerza. No preguntó si podíamos permitírnoslo, no se disculpó por necesitar algo, simplemente confió en que yo lo solucionaría, porque eso es lo que hago. Esa noche, firmé el formulario y metí el dinero en el sobre. A la mañana siguiente, lo vi correr hacia el autobús con su mochila dando botes, la autorización guardada dentro, y me di cuenta de que esto era por lo que había estado luchando todo este tiempo. No una gran victoria, no una reunión familiar lacrimógena donde todos se disculpan y aprenden una lección. Solo esto, un niño que se siente lo suficientemente seguro como para pedir lo que necesita, sin llevar la carga de si sus padres pueden o no manejarlo. Mis padres siguen ahí fuera, contando su versión de la historia, en la que yo soy la villana. Quizás algún día haya espacio para algo diferente. Quizás no. De cualquier manera, yo estoy aquí, preparando almuerzos, firmando autorizaciones, asistiendo a reuniones de padres y profesores, construyendo algo que se parece a la estabilidad a partir del caos que dejaron atrás. Y si eso me convierte en la mala de su historia, puedo vivir con ello, porque en esta historia, la que realmente importa, yo soy la que sí estuvo presente.